Bienvenidos a este segundo webinar sobre ciberseguridad. Nuestro objetivo en la mañana de hoy es desvelar algunas de las claves que nos permiten entender qué es la ciberseguridad y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos todos aquellos que tenemos la obligación de proteger los datos, los sistemas e infraestructuras y que, como vemos, al final son el corazón de cualquier actividad humana. Para ello nos centraremos en tres enfoques, tal y como dice el título de nuestro webinar. La prevención, lo que hay que hacer para protegernos. La detección, lo que hay que hacer para detectar si nuestro sistema está siendo atacado. Y finalmente, la reacción, cómo buscar vulnerabilidades de manera proactiva gracias a una metodología desarrollada por Integra y que veremos hacia el final del webinar. Para todo ello hemos convocado a dos de nuestros principales partners que colaboran activamente en nuestras soluciones y que van a darnos también su perspectiva sobre este tema tan amplio y tan complejo como es la ciberseguridad. Sin más preámbulos, voy a presentar en la primera ponencia la ciberseguridad en el sector educativo, de los mecanismos de protección al análisis de incidencias, y esta ponencia nos la va a dar Carlos Araujo López, que es consultor y jefe de Ingeniería y Networking y Ciberseguridad en DINSA. Carlos es un profesional con más de 25 años de experiencia en el diseño de arquitecturas de redes de comunicaciones y seguridad de la información. Se incorporó en 1995 al grupo Sermicro, donde ha desarrollado su actividad en el diseño de proyectos técnicos de networking y de ciberseguridad. Actualmente desempeña el cargo de jefe de ingeniería en networking y ciberseguridad en el grupo Sermicro. La segunda ponencia la va llamada la importancia del comportamiento adecuado en términos de ciberseguridad. Nos la va a dar Chano Rebollo, que es director comercial en Uniway. Chano es un profesional del sector de las tecnologías de la información con una dilatada carrera profesional de más de 30 años. Ha sido director comercial en Sun Microsystems, director de la División de Sistemas de Misión Crítica para el Sur de Europa en Hewlett Packard, director de negocio de grandes cuentas en Microsoft y en la actualidad es el director comercial de Uniway Technologies. Finalmente, la tercera ponencia la voy a dar yo. Voy a hablar un poco de la protección pasiva a la búsqueda de vulnerabilidades y el pentesting. Y para quienes no me conozcáis, soy Diego Echeverri Uribe, soy director tecnológico de Integra y desde hace más de 25 años estoy vinculado a Integra Información y Comunicación, desarrollando labores técnicas y de gestión en distintos departamentos de la empresa. Anteriormente he desarrollado mi carrera profesional ocupando distintos cargos técnicos en el ámbito del análisis y desarrollo de aplicaciones en empresas pertenecientes al sector editorial. En la actualidad dirijo los departamentos de Internet, de soporte y de seguridad y protección de datos en Integra. Así que, sin más preámbulos, vamos a pasarle el control de la pantalla al primer ponente, Carlos, para que comience con su ponencia. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la presentación. Bueno, el objetivo de hoy, en principio tenía de 12 a 12 y 20, estos 20 minutitos, para explicar qué es lo que le interesa a los ciberdelincuentes de nosotros, cómo lo hacen, cómo llegan hasta esa información que les interesa y, sobre todo, qué mecanismos podemos utilizar para protegernos ante esos ataques que sí o sí vamos a recibir casi con toda seguridad. Lo que le interesa a los ciberdelincuentes es obtener información nuestra. Cualquier dato es muy, muy valioso. Desde algo tan simple como puede ser nuestras direcciones de email que entregamos en cualquier comercio, como bueno, pues información más sensible como datos de tarjeta de crédito, como credenciales bancarias y cualquier otro documento sensible de la organización, que todo tiene un valor en la dark web. Y esa exfiltración de información al final es vendible y es lo que buscan nuestros ciberdelincuentes cuando intentan acceder a nuestros sistemas. Otro de los objetivos que
que tienen estos ciberdelincuentes es destruir la información. El objetivo de destruir la información, que conocéis bien por la palabra ransomware, es conseguir un rescate a cambio de que podamos recuperar la información. Ni que decir tiene que los rescates no se deben pagar nunca, porque esto sigue alimentando la ciberdelincuencia y no sabemos si luego cuando nos dan las claves de cifrado van a venir con otro malware que al final van a seguir extorsionándonos en el tiempo. Como tercer objetivo de esos ciberdelincuentes es obtener el control de nuestros sistemas. ¿Para qué quieren obtener el control de nuestros sistemas? Pues quieren utilizar nuestras máquinas para poder atacar a terceros mediante ataques de denegación de servicio distribuido, de DOS, o quieren utilizarnos como spammers para enviar correos masivos, o quieren utilizar nuestros sistemas para distribuir ficheros infectados, o incluso quieren utilizar la potencia de nuestras máquinas para minar criptomoneda. En el primer caso, filtrar información, y en este tercer caso, tomar el control de nuestros sistemas para utilizar nuestros dispositivos para esos cometidos que os he comentado, es el motivo por el que las estadísticas hablan de que la mayoría de las organizaciones no detectan que están infectadas con un malware hasta pasados 4 o 6 meses desde el inicio de la infección. Nosotros podemos estar infectados por un malware, filtrando información, utilizando nuestros sistemas para minar criptomoneda, y nosotros no somos conscientes de ello. Quizá nuestro PC va más despacio, pero si no tenemos visibilidad de lo que está ocurriendo, nunca lo podremos saber. Solo cuando se destruye nuestra información, que suele ser el final del proceso, y sobre todo para destruir cualquier huella que podamos luego investigar en un análisis forense, es cuando nos damos cuenta de que han destruido nuestra información, no tenemos acceso a los sistemas y nos piden un rescate por él. Como cuarto objetivo, pues está el paralizar nuestros sistemas. Es verdad que estos suelen ser objetivos más dirigidos, donde una organización educativa puede no ser tan objetivo, pero que sepáis que es un objetivo también el que no podamos conseguir acceso a Internet mediante ataques de denegación de servicio o ataques a nuestras webs o impedir que podamos recibir el correo electrónico con normalidad. Y bueno, pues esto al final afecta a la reputación de la compañía, a la reputación de nuestra marca, del colegio, y también hay que proteger ese cuarto objetivo de que nos impidan acceder normalmente a Internet. Bueno, por este motivo es necesario implementar mecanismos de defensa de los que hablaremos más adelante para poder responder a todos estos incidentes, porque lo normal es que en uno u otro momento estemos infectados y no lo sepamos, y por eso hay que vigilar mediante los mecanismos que hablaremos más adelante cómo saber si estamos infectados. ¿Por dónde nos entra el malware? No quiero extenderme mucho aquí porque luego hablarán los otros ponentes sobre esto. Fundamentalmente es conexión de dispositivos externos con malware. El email está siendo email y la navegación. Esto está siendo un 90% de los casos. Al final somos los humanos los que siempre hacemos clic en un enlace que no debemos, abrimos un fichero que no debemos abrir, y al final está íntimamente ligado las infecciones que llegan por email, porque intentan suplantar identidades conocidas, bien de organizaciones o bien de otros compañeros, y nos mandan un enlace que al final hacemos clic y nos lleva a una web que nos descarga el malware para tomar ese control, infectarnos, cifrar, etc. Las vulnerabilidades de los sistemas. La vulnerabilidad de los sistemas es fundamental. Como no tengamos todos los sistemas actualizados a la última versión, con los parches recomendados por los fabricantes, cuando intentamos acceder a una web maliciosa que sabe que no hemos parcheado esos sistemas, que utilizamos un navegador desactualizado, que no hemos utilizado los parches de sistema operativo que nos recomienda el fabricante, navegando por esa web es capaz de inyectar malware u obtener información que esas vulnerabilidades han publicado los fabricantes que debemos parchear. La ingeniería social, que luego hablarán también mis compañeros de ello. Importante sobre las vulnerabilidades. Cada año crecen un montón. Cuanto más complejo es el software, al final más vulnerabilidades tienen. Y es importantísimo que tengamos todas esas vulnerabilidades de cualquier tipo de sistema operativo, de aplicaciones propietarias, de aplicaciones comerciales. Todas esas vulnerabilidades deben estar perfectamente parcheadas para que cuando navegamos por Internet y hacemos alguna URL maliciosa, pues que no se puedan aprovechar de esas vulnerabilidades.
un ejemplo de filtrado de información y por qué es necesario tener mecanismos para proteger ese filtrado de información ilegítima, porque se esté fugando documentación sensible o porque alguien ha conseguido obtener un listado de direcciones de correo electrónico o porque aparecen identificaciones de cuentas bancarias. Tenemos un documento que trabajamos en un ordenador y lo podemos guardar en un ordenador local, en el aula o en una unidad externa como un pendrive. Además, ese documento lo podríamos guardar también a través de la red en un servidor central. Hasta ahí, si no hay acceso a Internet, bueno, los ordenadores, los servidores podrían estar infectados, destruirían la información, pero no sale de este entorno. El problema está cuando tenemos una conexión a Internet, como ese router de acceso a Internet que veis ahí, que creo que todos conocéis, y no existe ninguna otra protección en la navegación a Internet. Bueno, sí, ese fichero lo podríamos guardar también en un almacenamiento cloud, en un OneDrive, en un Google Drive, pero si no tenemos ningún dispositivo en ese acceso a Internet capaz de asegurar que ese fichero sube a nuestro Google Drive corporativo, a ese OneDrive corporativo que es compartido con una entidad legítima, pues ese fichero puede acabar en las manos de las organizaciones que al final infectaron nuestros sistemas y lo que pretenden es, sobre todo, es filtrar esa información porque es dinero efectivo, que esto se vende en la dark web y obtienen una rentabilidad económica. ¿A qué tipos de delincuentes nos enfrentamos? Bueno, tenemos el ciberdelincuente recreativo. Estos son sobre todo jóvenes, principiantes, que bajan 4 herramientas de Google e intentan, bueno, pues simplemente para jactarse delante de sus amigos de que han conseguido cambiar una web, poner una foto aquí, cambiar un texto. No tiene mayor problema, salvo que tenemos que al final reparar esos destrozos que han realizado. Lógicamente ya empezamos con las organizaciones criminales, que es el primer escalón que empieza a trabajar para poder obtener dinero y rentabilizar, monetizar toda esa información que ha conseguido filtrar. Tiene unas capacidades técnicas, bueno, limitadas, pero ya tienen capacidad para poder hacer daño y es el primer escalón para poder obtener dinero de esa información que han conseguido filtrar o si han conseguido destruir nuestros sistemas para poder solicitar ese rescate. Luego ya tenemos hacktivismo, que conoceréis todas las organizaciones Anonymous, hay otras varias en Corea, China, Rusia. El hacktivismo está ya más orientado a grandes empresas, a obtener grandes beneficios. Luego tenemos las organizaciones criminales que, bueno, en principio el sector educativo, salvo que seáis el Colegio de los Rosales, pues tiene menos interés, ¿no? Porque son ataques más orientados a objetivos concretos con un fin concreto. Lo que sí os tengo que decir es que todos nosotros, ya no hablo solo de centros educativos, hablo de personas individuales como nosotros, hablo de cualquier empresa pequeña, grande, entidad pública, todos somos sobre todo y mayoritariamente objetos de ataques indiscriminados. Es decir, no es que vayan a por nosotros, es que hay un señor que va a las 8 de la mañana a su oficina y está intentando ver qué direcciones de correo ha obtenido, ha comprado en la dark web para intentar enviar unos correos fraudulentos, intentar descargar un malware en esos equipos y ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Con lo cual, nosotros somos objetivos indiscriminados. Y podemos ser cualquiera de nosotros. Las organizaciones criminales pretenden atacar objetivos concretos. Los últimos conocidos, pues Quirón para obtener información del emérito o Pfizer para obtener información de las vacunas. Tienen muchísimo más dinero que los estados y lo que pretendan conseguir lo van a conseguir seguro. Y luego tenemos ciberguerra institucional. Estados que, bueno, pues fuera de la guerra tradicional pretenden atacar a otros estados. Muy bien, ahora que conocemos la información que les interesa a nuestro cliente, cualquier dato es bueno, desde una dirección de correo electrónico hasta un fichero con información más o menos confidencial o una cuenta bancaria o nuestro DNI, porque al final todo eso se utiliza en paraísos fiscales y tiene su riesgo. No vale con decir yo no soy nadie, no pasa nada porque esté por ahí mi nombre. Sí que pasa y hay que ser consciente de eso. Conocemos lo que quieren los ciberdelincuentes, conocemos cómo nos atacan, un pendrive, el correo electrónico, navegamos sin la suficiente protección o con los sistemas desactualizados. Ahora la pregunta es ¿cómo nos protegemos? Bueno, es fundamental proteger 3 ámbitos del entorno de tecnología de la información. El puesto de usuario. Todo el malware, el 90%
del malware entra porque nosotros, los humanos, los informes de todos los analistas, de todas las operadoras hablan que en más del 90% de los incidentes ha intervenido un humano. Nosotros que hacemos clic donde no debemos y, claro, lo hacemos en nuestro ordenador. Por lo tanto, ese puesto de usuario, ese PC, ese ordenador hay que protegerlo convenientemente. Y ya no vale solo con antivirus clásicos, basados en firmas tradicionales, un algoritmo que es un hash, que identifica que un fichero es malicioso porque alguien ya estuvo infectado. No, ahora hay que trabajar también con EDR, con sistemas de Endpoint Detection and Response, que controlan los procesos de los PCs, para que nadie pueda cifrar un fichero sin permiso, para que nadie pueda capturar nuestras pulsaciones de teclado y conocer contraseñas. El EDR es una pieza de software que se monta encima del antivirus tradicional y está siendo imprescindible en el día de hoy. Y, lógicamente, la formación, que todas las personas que utilizan, no vosotros que estáis en el mundo más tecnológico del sector educativo, sino profesores en general, el personal de administración, todo el mundo debe ser consciente de cómo tiene que manejar su dispositivo informático. Detectar cuando un correo no es legítimo, si esa web suena rara, cuando nos ponemos encima de un enlace y aparece una cantidad de números y letras que no corresponde con lo que dicen que es Hacienda Pública, tráfico, OneDrive, etcétera, ¿no? Es importante esa formación y los análisis las simulaciones de phishing de manera periódica, que puedan estar alerta a todos los usuarios, identificando los correos legítimos y los que pretenden ser un fraude. La protección de la red. Aquí hay muchos sistemas, pero podemos hablar incluso de protección del correo electrónico, control de acceso, pero el básico, imprescindible, es el firewall perimetral, el cortafuegos en el perímetro de la red que separa la red interna de la red de Internet. Ese cortafuegos nos va a dar una segunda barrera de antivirus ahí en ese perímetro para los ficheros que movemos hacia arriba y hacia abajo. Nos va a dar un motor de vulnerabilidades y de prevención de intrusiones, de manera que va a detectar lo que hemos hablado antes de las vulnerabilidades de los sistemas no parcheadas. Nos va a decir si hemos utilizado alguna aplicación, un OneDrive, un navegador que tiene una vulnerabilidad que puede ser explotada en ese flujo de tráfico con el servidor remoto. Toda esa información nos la va a dar el cortafuegos. Vamos a tener control sobre las aplicaciones que vamos a utilizar en Internet. Pues se va a utilizar Google Meet, se va a utilizar Zoom, se va a utilizar Web, se puede utilizar OneDrive. ¿Qué aplicaciones están permitidas y cuáles no? Vamos a tener control sobre la navegación, sobre los contenidos web. Y esto es fundamental, porque si no somos capaces de discriminar cuando una categoría web es una categoría legítima y tiene sentido en un entorno educativo, y si esa URL donde un PC infectado está intentando acceder para acceder a una red de command and control, una red de zombies o descargarse una clave cifrada de malware, pues si no tenemos ese control, nunca jamás podremos pararlo. Para tener un acceso remoto seguro. Finalmente, la protección del dato. Al final, todos, particulares, organizaciones de cualquier tipo, nos veremos envueltos en un incidente, con toda seguridad, de mayor o menor medida, y en función de nuestro grado de madurez, lo pararemos en cuanto detectemos un artefacto, no afectará a nadie, o al final destruirá la organización. Es importante que nuestra información de negocio sensible del colegio esté cifrada, para que si alguna vez se produce una brecha de seguridad y esa información es filtrada, que no puede hacerse pública porque es basura criptológica, que no tiene sentido nada más que son ceros y unos y no se ve nada, no es visible. Es importantísimo tener esa información cifrada. Tener un sistema de backup y contingencia, porque en caso de que un ciberataque acabe, se consume, haya conseguido acceder a Internet, a descargar esas claves de cifrado, haya conseguido destruir nuestros sistemas, que podamos recuperarlos. Llevará tiempo, habrá que mantener la calma, lleva su proceso, pero lo podremos hacer con más o menos tiempo en función de la cantidad de sistemas que debamos recuperar, pero si no tenemos ese sistema de contingencia, ese disaster recovery, ese sistema de respaldo bien planificado, no podremos recuperarlo nunca. Así es fundamental tener ese sistema. Sistemas IRM, que son control de los ficheros que compartimos, saber a quién enviamos un fichero que solo lo pueda leer él, por cuánto tiempo lo puede leer y quizá incluso no puede tener permiso para imprimirlo y solo lo puede ver esa determinada persona. De todos estos sistemas hay que vigilarlos. No nos vale nada tener una cámara
apuntando a la puerta del colegio si no tenemos un vigilante que sea capaz o de ver esa cámara o de estar en la puerta. Por lo tanto, un cortafuegos, si no está bien configurado o nadie lo analiza y nadie lo vigila, pues de poco nos va a valer. De ahí la importancia de tener ese análisis de todos los incidentes. Y lo que sí os puedo asegurar es que todos los sistemas que están conectados a Internet, todos tienen conexiones a URLs, a lo que llamamos IOCs, indicadores de compromiso, maliciosos, conocidos en el mundo entero, que las comunidades como las nuestras de ciberseguridad comparten sobre esas amenazas. Y a pesar de que hay un cortafuegos, no significa que estemos 100% protegidos si no está bien configurado y bien vigilado. Es la importancia de tener esta vigilancia desde el SOC. Bueno, estamos ya un poquito más tarde de mi tiempo, ¿verdad, Diego? Pero no quería dejar pasar algunas estadísticas al respecto. 2015, los ciberataques resultaron más rentables que el negocio de la droga. Incidentes de seguridad han crecido un 28% de ese tipo. 60% de las pequeñas organizaciones que sufren un ciberataque no pueden levantar su actividad durante 6 meses. Más del 80% de las brechas de ciberseguridad tienen su origen en ese phishing, ¿no? En el correo electrónico, lo que he comentado antes. Comprometer una cuenta de administrador, pues bueno, implica tener acceso a la compañía. Fijaros, ahora mismo existe 1,9 billones de credenciales robadas, porque estamos infectados y no lo sabemos, es filtrar información, no tenemos filtro y no lo controlamos. Hay 1,9 billones de credenciales robadas y el 25% de esas credenciales robadas todavía funcionan de acceso a Gmail. Es que es una barbaridad. Esto publicado por Yahoo, que por cierto Yahoo también fue vulnerada y fueron publicadas todas las cuentas de sus usuarios. Y algo importantísimo para vosotros, en 2018 los Walling attacks, ataques a ballenas, ataques a grandes directivos, crecieron un 200%. Esto hay que tener muy alerta, formar sobre todo al equipo directivo de que son un objetivo importante. Aquí algunas cifras de cómo han sufrido incidentes las compañías. Lógicamente hay más de un 100% porque hay compañías que han sufrido 2 o 3 tipos de incidentes. Malware, datos filtrados, ransomware, cuentas comprometidas. Y fijaros, desde febrero del año pasado, 2020, hasta marzo, cómo crecieron la cantidad de certificados dados de alta en Internet para páginas relacionadas con COVID. Ya no me creo yo que todas sean legítimas. Esto quiere decir que si los delincuentes registran un dominio relacionado con COVID es porque intentan enviarnos un correo para que obtengan, supuestamente para obtener información del COVID, y lo que quieren hacer es infectarnos accediendo a esa URL u obtener información. Fijaros cómo han crecido esos dominios entre el 8 de febrero y el 24 de marzo del 20. Es una barbaridad y, desde luego, no todos son legítimos. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo podemos ayudar a las compañías con esa vigilancia desde el SOC, que puede ser algo muy sencillo y muy barato desde gestionar el firewall, quizá por 300 euros al mes, hasta bueno, pues ir añadiendo ahí costes y funcionalidades más avanzadas, ¿no? Según las necesidades. Pero como mínimo, un cortafuegos pues es algo muy sencillo. Hay un montón de tecnología, luego hablará Diego y Chano sobre ello, pero nosotros desde el Departamento de Ciberseguridad tenemos un montón de herramientas para poder ayudar a las compañías en la detección, en la prevención de posibles incidentes. Mi última diapositiva, ya estamos seguros. Ya se está riendo Diego, creo que la conoces. Al final podemos poner muchos mecanismos, podemos implementar muchos sistemas, pero de verdad que de nosotros depende, os lo aseguro. Si no utilizamos el sentido común, hay una frase que digo siempre: más vale perder una cosa, perder un correo, perder una imagen, perder un documento que perderlo todo. Es preferible que ante la duda no hagamos clic en un enlace sospechoso, no abramos un fichero. Ya nos llamarán si hace falta. Yo recuerdo hace 3 años que el Corte Inglés me envió un correo para decirme que le tenía que mandar mi DNI. Lógicamente hice caso omiso porque no me cuadraban las direcciones que pedían, tal. Claro, luego fui al Corte Inglés 3 meses después y me dijeron que tenía que pasar al SAC a entregar documentación, pero prefiero que sea así. Porque no sé dónde va a acabar si no esa información. Por favor, tened mucho cuidado. Os agradezco vuestra atención y aquí estoy para lo que necesitéis.
Muchas gracias. Javier, por favor, ahora dará paso a Chano. Muchas gracias, Carlos. ¡Jo, qué bien, Carlos! Enhorabuena. Gracias. Muy didáctico. Tu charla es muy interesante también, ¿eh? Bueno, ya veremos. Ahora a ver qué nos dicen. ¿Vale? Mi enfoque va a ir un poco en la parte del usuario, de nosotros mismos, ¿vale? Porque es una pieza fundamental. Intentaré utilizar pocos palabras de estos informáticos que decimos, ¿no? Y a ver si con ejemplos pues soy capaz de mostrar más qué mecanismos se utilizan y cómo nos tienen muy perfilados sabiendo a qué reaccionamos para utilizar esas debilidades y provocar eso que la policía llaman los malos, ¿no? Que los malos nos ataquen o saquen un provecho de nuestra capacidad, de nuestro trabajo, de nuestra organización, etc. Por eso, igual que decimos, yo quiero establecer aquí un paralelismo entre lo que hablamos, por ejemplo, de la seguridad en general, la seguridad ciudadana, y cuando hablamos de la seguridad en un entorno, en un entorno cibernético o en un entorno informático. Hago una referencia a que muchas veces decimos, hombre, la seguridad ciudadana se deben encargar los policías y todo esto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sí, y nosotros mismos, ¿no? Porque no llevamos el bolso abierto mostrando nuestras pertenencias, tenemos una serie de prevenciones ya asumidas que son las que ponemos en marcha a diario. Pues eso igual lo tenemos que hacer cuando estamos hablando en términos de ciberseguridad. Pero fíjense que esto no ha cambiado mucho, la verdad. Estamos muy acostumbrados a los timos más conocidos, que alguien puede pensar que están ya obsoletos. No es cierto. El otro día estuve viendo un informe policial donde decía que había sobre todo 2 núcleos en Extremadura y en Andalucía de grupos que se dedicaban al timo de la estampita, que es algo que nos parece que es de José Luis López Vázquez de allí de los mares y en esos otros tiempos, y que sin embargo está funcionando pero perfectísimamente bien. Igual que lo del timo del tocomocho, ¿no? El llegar, es que tengo un billete de lotería premiado, pero no puedo cobrarlo, me tengo que ir a coger ahora mismo el avión a Brasil, usted sí me da dinero. Bueno, pues todo esto, lo único que ha ocurrido es que ha pasado de estar solo en la calle, ahora con las nuevas tecnologías, a la red. Y están utilizando exactamente los mismos mecanismos que esos timos tan extendidos y tan probados. ¿De acuerdo? Entonces lo verán enseguida cuando hablemos de algunos de los ejemplos que les voy a comentar. Quiero insistir en esto porque es muy importante para las organizaciones. Un bloqueo de información, un filtrado de información, origina auténticos desastres en todo tipo de organizaciones. Indudablemente que hay un problema económico en el fondo, ¿no? El que te bloqueen y que no puedas operar, el que no puedas recibir correos, el que no te puedas comunicar. Efectivamente lo hay. Hay una cantidad ingente de gastos, de hiperinversión en controlarlo todo, pero hay una pérdida de valor en la que puede ofrecer nuestra organización y sobre todo el impacto reputacional que afecta al buen nombre de las organizaciones es clave. Piensen en organizaciones del máximo nivel a organizaciones pequeñas. El descrédito hace que luego la subsistencia sea muy difícil de estar en ella. Yo he vivido en primera persona algunos, no voy a dar nombre porque está muy feo, ¿no? No vamos a hacer eso, pero sí les puedo decir que compañías que se gastan, que tienen un presupuesto de inversión enorme en entornos de seguridad, sufren los ataques, lo padecen y en algunos casos de forma muy grave. Estoy hablando, por ejemplo, en nuestro país, una gran empresa de infraestructuras de construcción que en uno de los ejemplos que comentaba Carlos, pues es atacada y bloqueada, encriptada toda su información. Imagínense el desastre, ¿no? No puedo contactar con mis proveedores, no puedo seguir como van las obras, no puedo pagar, no puedo cobrar. Es un bloqueo absoluto. Estamos afectando a la propia subsistencia de esa organización. Además, estas compañías suelen estar en estos niveles, suelen estar afectadas porque tienen que comunicarlo, ya que tiene una repercusión en bolsa, etcétera. O sea, que imagínense cómo se va ampliando
toda esta circunstancia y la importancia que tiene para ellos estos hechos. Miren, de verdad, en cualquier sistema, el eslabón más débil es el usuario. Así de claro, cómo se comporta el usuario. Y lo ven ustedes porque es el mecanismo más fácil de acceso a utilizar en los ataques a una organización. Les voy a poner un ejemplo de que todos conocemos. ¿Se acuerdan ustedes de la guerra de Troya? No porque la hayan vivido, sino porque la hayan leído, ¿vale? Aquí, si nos tenemos que poner recurso sobre recurso, a tirar una muralla, a entrar, a conquistar, además somos un grupo variopinto, que a lo mejor nos enfadamos o si pasa el tiempo, pues esto puede decaer, resulta que algo que podemos ganar, pues lo perdemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Venga, nos damos por perdidos, dejamos un regalo y, oye, qué calidad, son los propios defensores los que meten el caballo dentro de la organización. Hemos sido tan hábiles que ni siquiera hemos tenido que atacar los firewall, ni siquiera hemos tenido que buscar otros mecanismos de actuación dentro, sino que es el propio usuario el que nos lo facilita. Es el eslabón más débil en estas situaciones. Y por eso tenemos que ser muy precavidos y muy cautos, igual que en la vida cotidiana, ¿vale? Lo que hacemos a diario, no dejamos la puerta de nuestra casa abierta, no le damos la clave de si tenemos una caja de caudales, no se la damos a nadie, ni la tenemos apuntada al lado, tampoco. Entonces, les voy a poner algún ejemplo. Miren, hay programas informáticos que se dedican a saltarse las contraseñas. Por un ejemplo, una contraseña de 4 caracteres en minúsculas, estos programas tardan 0,46 segundos en dar con la clave exacta. Si ya metemos más caracteres, decimos, oye, todos los caracteres metemos paréntesis, metemos asteriscos, metemos todo esto, pues con 4 caracteres es 1,36 minutos. Y así van bajando. Esa es la explicación de que los compañeros del Departamento de Seguridad o de Informática nos digan, oiga, por favor, claves robustas. Claves robustas tienen que ser, pues eso, que tengan más de 8 caracteres, que sean combinados esos caracteres, no me las pongan ustedes en minúscula, que periódicamente las vayan actualizando, que no las anoten, por favor, ¿vale? Porque la ponemos debajo del teclado, pues está muy accesible, o al lado, y que no pongamos pues el nombre de nuestro familiar, de nuestro amigo, de nuestro compañero, de tal, porque eso es fácilmente desbloqueable, ¿vale? Eso voy directamente al comportamiento particular de cada uno. Igual que no vamos con el bolso abierto y lo tenemos asumido, también en nuestra vida cotidiana tenemos que tener asumido que no podemos manejar contraseñas que no sean robustas. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen los malos, estos ciberdelincuentes? Bueno, pues hay un término que define estos comportamientos. Se llama ingeniería social, ¿vale? Y lo que buscan son debilidades que normalmente tenemos. O sea, más que debilidades que asesinan, características comunes a la mayor parte de la gente, ¿vale? Y entonces utilizan y desarrollan estas iniciativas, estos mecanismos de ingeniería social, pues para diseñar los anzuelos necesarios y más efectivos para que ustedes se conviertan en su cómplice anónimo e inconsciente para poder saltarse los entornos de seguridad. ¿Y qué han determinado? Pues igual que íbamos a la segunda slide, ¿no? Con el tema del tocomocho, con el tema de la estampita, etc. Pues bueno, lo que le van a querer hacer en todo momento es generar un entorno de confianza. Porque cuando nos sentimos en un entorno de confianza, relajamos nuestra prevención, relajamos nuestra actuación. Ven también que hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo decir que no, o que no saben decir que no. De hecho, yo recuerdo algunos de los cursos estos que nos han dado en multinacionales donde nos enseñaban a decir que no, pero no pasa nada por decir que no, hay que decirlo correctamente, ¿no? Bueno, pues hay que saberlo. Indudablemente hay quien es más proclive a que le alaben, ¿no? Al halago. Pues, oye, también es otro de los mecanismos. O ese tipo de ofertas irresistibles que nos ponen delante, ¿no? Para poder hacerlo. También, oye, nos llega un mensaje del que creemos que es nuestro superior y ¡puf!, vamos corriendo a hacerlo, saltándonos incluso los procedimientos que tenemos establecidos. Y luego, otra cosa que cada día está más extendida es que publicamos todo.
damos una cantidad de información gratuita, pero vamos, a mares, a mares. Vamos a cualquier encuentro, nos hacemos la fotografía, la subimos a la red oportuna y ahí ya nos tienen identificados cada uno. Con lo cual, imagínense que hemos quedado este fin de semana en ir a no sé dónde y allí nos fotografiamos, decimos quién es quién y que además estaba nuestro director, no sé qué. Bueno, pues esa información es aprovechable por alguien que llame a través del director. Oye, mira, es que conozco también a fulanito, sé que habéis estado en este sitio, me comentó que me lo encontré yo luego. Ya te da un entorno de seguridad, de tranquilidad, de apariencia, de confianza para poder entrar en la siguiente vertiente. Luego, como tenemos esa vocación también de ayuda normalmente en esos entornos de confianza, os voy a poner un ejemplo. En una, sin dar nombres también, en una gran compañía gallega de moda, y hasta ahí puedo leer, pues una de las actividades que desarrollaron para concienciar y para ver lo vulnerables que son respecto de las actuaciones individuales de sus empleados fue en una serie de tiendas dejaron olvidado una memoria USB, un pincho que decimos, ¿no? Donde descargamos los documentos, lo dejaron encima del mostrador. Y estaban prevenidos en los servicios centrales de en cuánto tiempo se detectaba que esa memoria se pinchaba en el ordenador de la caja y accedía al entorno de facturación, de almacén, de la repercusión que tenía. 8 minutos. En 8 minutos, en una de las tiendas, con toda la buena voluntad del mundo, vaya por delante, toda la buena voluntad, la responsable pinchó el dispositivo USB de memoria, pues oye, es que a lo mejor son fotografías y podemos identificar a la señora que tenemos por aquí como la dueña y le podemos devolver el pincho. Una buena acción, en principio, puede conducir a esto. Es aprovechado por los ciberdelincuentes, por los malos, con estas técnicas de ingeniería social, sabiendo cómo se comportan normalmente las personas, uno de los anzuelos que utilizan para hacerlo. En los temas, por ejemplo, que decíamos aquí, de una oferta irresistible o tal, pues una compañía de construcción también del IBEX 35, de aquí que estaba en Castellana y ahora se ha trasladado, pues esto es lo que pusieron también para detectar esa vulnerabilidad, ese nivel de vulnerabilidad que tenían, pues lo que pusieron fue a un joven repartiendo estos flyers, estas tarjetitas, ¿no?, de publicidad, donde estaban promocionando un enclave de turismo rural y donde los 50 primeros que entraran en el entorno pues accedían al sorteo de 10 patinetes eléctricos. Y dice, ¡ay, qué bien para mi sobrino, para mi hijo, para mi tal! 10 minutos en entrar el primero y empezar a descargarse cosas que estaban controladas, pero afectando al entorno de seguridad de la organización. Se está facilitando con una apariencia de veracidad o de bondad, se está facilitando el acceso a los secretos mayores de una organización o a los negocios mayores de una organización. Al final, a los datos necesarios para la supervivencia de una organización. ¿Vale? Esto, como os pongo aquí abajo, el 95%, hoy en día, el 95% de los ataques que están sufriendo las organizaciones se deben a debilidades de los usuarios. Por eso, porque saben cómo manipularnos, saben cómo mentirnos con apariencia de realidad para obtener esa información. Y es esta ingeniería social, conociendo la forma de ser de las personas, el mecanismo básico de entrada para dar toda la parte de poder al malo que quiere entrar, no ya a destruirnos, sino a obtener algún tipo de beneficio o su interés. Hay veces que, como decía Carlos, lo único que quieren es toda la potencia de cálculo de nuestros ordenadores para que generen bitcoins, que es que ahora vale cada bitcoin 50.000 euros. Pues fíjense, si cojo una potencia de cálculo de una organización, la sumo a otra, y claro, si eso no lo puedo hacer con el Pentágono porque tiene unos sistemas tremendos de seguridad, pues voy a buscarme hacia abajo cada vez más organizaciones donde la suma de varios me hacen un mucho. Por eso es importante tener esta prevención y estos mecanismos de comportamiento. Voy a repasar un poquitín esas medidas de seguridad. Estamos todo el día que nos conectamos a la web, estamos accediendo a sitios donde damos nuestro número de teléfono, nuestro correo, nuestros datos confidenciales con una facilidad pasmosa, ¿vale?
hacemos clic en todos los sitios. Yo les recomiendo, es muy fácil, es decir, fíjense en la URL, en la dirección de arriba, que haya un candadito cerrado y que sea HTTPS. O sea, pequeñas cosas nos pueden ayudar bastante a descifrar o descubrir quién está haciendo un comportamiento correcto o quién está buscando una alternativa de poder atacarnos de alguna forma. De verdad, desconfíen de los correos. El banco nunca le van a llamar a usted, nunca le va a poner un correo para que ponga usted su cuenta corriente y su PIN de entrada, cosas de este tipo. De hecho, si se dan cuenta, cada vez están buscando medidas adicionales de seguridad, como ese doble factor de autenticación, que no es ni más ni menos que le mando a usted un código antes de autorizar la transacción y ese código es solo para esa vez y no se repite, con lo cual es muy difícil que alguien simule que soy yo, el banco, el que estoy haciendo esa intervención. Indudablemente, Carlos lo añadía en la presentación anterior, es decir, oye, por favor, tener los antivirus y los productos en su release más actual. ¿Por qué? Porque está corregido cualquier riesgo o cualquier vulnerabilidad fácil con la que se pudiese acceder a nuestros entornos o nuestra información. Y es un tema de integrar en nuestro sentido común esos mecanismos y comportamientos que ya teníamos desarrollados con los timos tradicionales en la vida real y los tenemos que desarrollar en la vida virtual en la que estamos trabajando. Fíjense qué cosas más sencillas. Como les digo, yo trabajo en Uniway, pero si les mando un correo que pone un WII, seguro que al principio el mayor número de posibilidades de que crean que es de Uniway. Les estoy engañando, les estoy dando otra dirección. Es importante prestar atención a todas estas cosas. Un dominio o una combinación de cosas. Desconfíen. Nadie hace eso, ¿vale? Lo que pretendo es eso, que cojan hábitos de comportamiento para ello. Y desde mi punto de vista he hecho 4 líneas donde creo que se concentran los mecanismos de prevención. No, esto no es exhaustivo, simplemente 4 líneas para que vean por dónde están o por dónde se establecen los mecanismos de prevención, ¿vale? Indudablemente, y esto descansa más en la parte de los compañeros técnicos de las organizaciones, claro que tenemos que tener unos sistemas adecuados y unos cortafuegos y unos antivirus y todas las herramientas y unas sondas que están vigilando que no se producen situaciones extrañas de que se accede mucho aquí y por qué y desde esta ubicación, si resulta que allí solo tenemos pues una oficinita con 2 personas, ¿cómo puede tener tanto tráfico? Todo eso se automatiza mucho, ¿vale? Y eso se encargan o es materia principal de estos responsables técnicos. Luego hay que hacer pruebas periódicas de, oye, ¿y si hacemos esto? Vemos si reaccionamos bien o reaccionamos mal, precisamente para generar ese comportamiento, esa conducta, esta forma de actuar cotidiana que prevenga situaciones de este tipo. Luego, es muy importante tener unos procedimientos de actuación estrictos dentro de las organizaciones. O sea, si la persona, por poner un ejemplo, que paga, tiene un mecanismo que es primer paso, segundo paso, tercer paso, pago, no saltarse esos pasos. Pero no saltarse porque vengan de ninguna circunstancia, porque a lo mejor dice, oye, es que ha sido nuestro director general el que me ha dicho... Bueno, si eso está asumido, primero contrasta que efectivamente es. Se lo digo porque en una empresa con la que estamos trabajando tiene un bufete de abogados que es el que le lleva una gran organización también del IBEX, que les lleva todos sus sistemas y entonces tienen una especie de iguala que pagan todos los meses. Y resulta que llega el día 15 y le llega un mecanismo como bufete y cambian una letra, alteran el orden de una letra tal, de oye, la transferencia de este mes no me ha llegado. Claro, ¿te crees real el tema? ¿Qué haces? Oye, vuelve a lanzarla, no te preocupes y luego ya miramos a fin de mes. Bueno, pues lo has duplicado y se lo ha llevado el señor ese malo, que es el que está haciendo todas estas troperías y sabe simular esas situaciones. Y luego es importante desarrollar un proceso de formación periódica y obligatoria. Y hay que ponerse muy serio en esto. Yo se lo puedo decir, en las multinacionales en las que he trabajado, igual que hay formación de comportamiento en las relaciones humanas, de no puedes menospreciar a nadie, no puedes tratar mal a nadie, no puedes utilizar estos mecanismos en las reuniones, en las conversaciones, y eso además te hacen pasar los test de que respondes y respondes adecuadamente, entre otras cosas porque también se curan en salud, En el caso de que haya luego una incidencia,
pues que la organización no se vea afectada como responsable de esa situación, entre otras cosas porque puede demostrar que ella invierte en formar a la gente para que se comporte de forma adecuada. Pues igual ocurre en los temas de seguridad. Mostrarte cómo tienes que utilizar los mecanismos que se ha puesto a tu disposición en la organización, utilizarlos en esta vía, de esta forma, y en el caso de sospechas, ¿qué hacer? Esto, si lo tenemos asumido y completamente operativo en el día a día, seguro que los malos irán a buscar en otro sitio, pero en nosotros no van a encontrar un mecanismo para poder llegar a esos otros fines. Y lo que decía Carlos lo voy a remarcar. Nadie, absolutamente nadie, hoy en día está libre de que le puedan atacar. Nadie. De que te puedan bloquear, de que puedan encriptar tu información, de que extraigan datos de cualquier sitio, que somos los primeros que lo facilitamos, ¿vale? Nadie. El único mecanismo de poder intentar recuperar y lo antes posible es tener copias de seguridad actualizadas y recuperables, o sea, operativas, ¿vale? Iba a haber acabado con esto, pero solo quiero ponerles un ejemplo y muy pequeño ya, ¿vale? Es decir, cuando hay algo que a usted le ofrecen y no le cuesta nada, la mercancía es usted. Y lo ve, por ejemplo, con lo que llevamos ahora, los relojes estos conectados, que incluso te dan la alarma del correo, etcétera, te toman la tensión, el ritmo cardíaco, si tienes tal. ¿Por qué tienen que recolectar información y dónde van esa información? Estamos dando nuestra información de si dormimos, cuántas horas, si tenemos un ritmo adecuado, si hacemos ejercicio. Alguien va a utilizar esa información. A lo mejor cuando vaya usted a pedir un seguro de vida le van a decir, usted tiene que pagar más o con usted no, porque tengo información exacta de usted. No les entretengo más. Espero que le haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chano. De nada. Vamos a esperar a que Javier me traspase. Qué interesante el paralelismo y la analogía, ¿verdad?, entre el mundo físico y el mundo virtual que has hecho, que es la manera más sencilla de explicar, si no tenemos la puerta abierta, si no ponemos una foto fuera, ¿por qué lo hacemos en el mundo virtual, ¿no? Eso es. Eso es. Y también lo alineados que estamos los profesionales de ciberseguridad, ¿verdad?, que lo que debe ser un must. Sí. Correcto. Sí, yo creo que vamos a ver cómo vuestras dos intervenciones realmente nos han dado una visión muy adecuada de lo difícil que es, de alguna manera, estar protegido en todos los ámbitos. Así que, bueno, pues voy a retomar la charla. Decidme si se ve. Se ve. Vale. Bueno, pues en esta última parte de esta charla, pues mi objetivo es intentar responder a modo de conclusión algunas preguntas que creo que están en el aire tras lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero, ¿está todo perdido? Quiero decir, en este ámbito en el que parece tan difícil de abordar y que son tantos y, como hemos visto, tan complejos los riesgos y amenazas a los que están sometidos nuestros sistemas, es posible que algo de desánimo haya llegado entre los que estamos aquí participando en estas charlas, ¿no? Porque realmente tenemos una gran responsabilidad, que es proteger los sistemas informáticos, y vemos que los vectores de ataque para proteger toda esta información son bastante complejos. Así que mi intervención se va a enfocar en daros pautas necesarias para llegar a tener un sistema robusto, fiable y seguro. Lógicamente voy a retomar de alguna manera conceptos y cosas que antes mis compañeros han comentado y simplemente decir que vamos a recordar algunos de estos aspectos clave para entender el proceso completo. O sea, lo primero, brevemente, ¿por qué hay ciberdelincuencia? Ya lo habéis comentado antes, pero vamos a hacer un pequeño enfoque un poquito diferente. ¿Qué objetivos percibe el ciberdelincuente? Ya lo hemos visto también. Yo no me voy a detener, solo voy a dar unas pinceladas. ¿Qué canales
o vectores utilizan para conseguir sus objetivos, qué herramientas utilizan, qué clase de ataques hay, cómo podemos protegernos, herramientas para el análisis de las vulnerabilidades y, finalmente, qué es lo que hay que hacer. O sea, al final lo que vamos a dar es una hoja de ruta. O sea, esto es posible abordarlo, pero hay que saber cómo abordarlo. Entonces, bueno, pues lo primero, ¿por qué hay ciberdelincuencia? Pues es muy simple. Hay ciberdelincuencia porque estamos en un mundo interconectado y súper dependiente de la tecnología. Esto es, hay un dicho que dice que la ocasión hace al ladrón. Pues exactamente esto es lo que está ocurriendo. La ocasión es la tecnología. Y el ladrón lo único que hace es aprovechar esa tecnología y el uso de esa tecnología, que ahora mismo es masiva, para poder obtener una ventaja. Porque al final los que utilizan todo esto para engañar lo que quieren es buscar una ventaja. Está claro que si existe algún hecho trascendental que pudiera definir la era en la que nos ha tocado vivir, eso sin duda es Internet. Nunca antes la humanidad ha tenido a su disposición tal cantidad de datos y conocimiento al alcance de su mano. En la Edad Media, las personas privilegiadas tenían a lo mejor, pues como mucho, un centenar de libros. Algunos de ellos, como la Ilíada, de la que hemos hablado antes, el caballo de Troya, o las obras de San Agustín. O sea, estábamos hablando de la capacidad de llegar a una información muy limitada. Bueno, pues ahora esto se ha multiplicado de una manera exponencial. Vemos, según los últimos estudios, hay un crecimiento exponencial de la información, de tal manera que en 2021, este mismo año, habrá 3,3 zettabytes, que son 10 a la 9 terabytes de contenidos disponibles en Internet. O sea, esto es una cosa brutal. Internet hace, evidentemente, que nuestra capacidad de relacionarnos y nuestra capacidad para organizar cualquier actividad humana se haga necesariamente a través de la tecnología. Es absolutamente impensable montar un negocio hoy si no tiene tecnología detrás. O sea, la más simple, estoy pensando en una mercería, tiene que hacer pedidos, tiene que facilitar un pago para sus clientes, con lo cual tendrá que tener un dispositivo, tiene que poder gestionar facturas, tiene que comunicar esa actividad a Hacienda. O sea, es absolutamente impensable que cualquier actividad humana hoy pueda prescindir de la tecnología. Luego, entonces, entendemos que esta dependencia de la tecnología lo que nos está causando es que cada vez que alguien puede impedir ese acceso a esa tecnología, va a ocasionarnos graves pérdidas en nuestra, como habéis comentado antes, mis compañeros, o bien reputacionales, o bien operativas, o bien de cualquier otra índole, ¿vale? O sea que tenemos una interdependencia enorme con respecto a Internet. Entonces, como hemos dicho, ¿qué busca el ciberdelincuente? Obtener una ventaja. O sea, él sabe que hay una dependencia tecnológica y, por lo tanto, aprovecha cada una de esas oportunidades para obtener esa ventaja, ¿vale? Normalmente los más, los más chapuceros de esta industria buscan simplemente el dinero y el dinero rápido. O sea, quieren alguna triquiñuela que te permita que tú metas la pata y automáticamente buscar un rédito inmediato, ¿no? O sea, ese chantaje de si no me pagas el dinero, pues yo no te devuelvo tus datos, ¿vale? Pero vamos a ver cómo realmente estos ciberdelincuentes se organizan y tienen otros objetivos un poquito más sofisticados. ¿Qué vectores se utilizan para conseguir sus objetivos? Los hemos enumerado antes, pero yo quiero volver a hacer hincapié en esto, porque la ciberseguridad hoy es una ciencia y, por lo tanto, no es posible hacer un acercamiento a cualquier cuestión que tenga que ver con ciberseguridad si no tienes un método. Tiene que haber una metodología científica. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que ver es cuáles son los vectores que se utilizan
para introducir ese malware o esa pieza de software que va a limitar o que va a exponer nuestros datos. Lo primero, vulnerabilidades en el sistema operativo. O sea, estas vulnerabilidades en el sistema operativo ya existen, con lo cual es necesario que tengamos una política que nos permita verificar que nuestros sistemas operativos son seguros. Yo conozco, y no quiero decir ningún nombre, evidentemente, pero seguimos trabajando con la informática de hace muchísimos años. Hay gente que está trabajando con sistemas en XP o incluso con Windows 7, que ya está totalmente descatalogado, está totalmente fuera de vida de uso, o sea, ya no hay parches y seguimos trabajando con aplicaciones obsoletas. Estamos hablando de aplicaciones como el Office, que están de versiones muy antiguas, y esto es un riesgo. Con lo cual, lo primero, buscar vulnerabilidades en los sistemas operativos, porque ese es uno de nuestros vectores de ataque. El siguiente, vulnerabilidades en aplicaciones. Hay muchísimas aplicaciones en el mercado que no son seguras. Y no son seguras porque no se han hecho análisis de cómo debe comportarse la aplicación cuando yo meto un dato inesperado. O sea, el hecho de que no se hayan validado los campos de entrada de muchísimas aplicaciones genera una cantidad enorme de riesgos. Los cito ahí: violación de segmento, que es simplemente que la aplicación se rompe porque está esperando un número y tú le estás metiendo una letra, pero también hay otras cosas más elaboradas como el cross-site scripting o la inyección de SQL. Así que hay que vigilar también las aplicaciones que usamos. La tercera, y de esto yo creo que ya mis compañeros han hecho bastante hincapié, son las vulnerabilidades de la red. En muchísimos de nuestros colegios no existe ni siquiera un firewall. Y yo voy a hacer una analogía simple de lo que es un firewall. Un firewall no es otra cosa que un portero. Alguien que pregunta al paquete que está entrando quién eres y para dónde vas. O sea, y eso, que es un sistema muy simple para organizar simplemente el tráfico que yo voy a permitir tener de entrada y de salida, no existe. Con lo cual, cualquiera podría llegar a utilizar o a visionar lo que está ocurriendo en la red si yo no tengo ese portero. Pero fijaros, ¿es suficiente con tener un firewall? Voy a poner la analogía de un portero. Imaginamos que un portero dice: mira, tu labor es ver quién es, identificar en la puerta quién es el que viene y a dónde va. Muy bien, imaginemos que el firewall hace eso. Imaginemos que el portero dice: bueno, pues yo soy fulanito de tal y voy a la segunda planta. Pues pase, voy a la segunda planta, ¿Qué pasa si vienen 1000 personas a la segunda planta? Pues que causó un colapso. Entonces, no es suficiente con tener un firewall. Un firewall es muy necesario, pero necesitamos herramientas que nos permitan monitorizar el comportamiento. ¿Por qué? Porque como comentaba antes Chano y también lo ha comentado antes Carlos, si yo no puedo discriminar el volumen de datos que están llegando a un determinado sitio, yo estoy cometiendo un error en mi monitorización. Porque estoy haciendo caso omiso a una de las reglas fundamentales, y es observar el comportamiento normal de mi red. Si yo no tengo herramientas para ver ese comportamiento, yo no voy a poder saber qué es lo que está pasando de malo en mi red. Y finalmente, y no voy a hacer ya casi nada de esto, el tema de las vulnerabilidades por el factor humano. Coincido plenamente con lo que se ha dicho antes. Es el eslabón débil de la cadena. Voy a hablar ahora de qué herramientas se utilizan, que utilizan estos ciberdelincuentes. Pongo aquí unas clasificaciones de los tipos distintos de malware que hay. Evidentemente, los ciberdelincuentes escogen cuál de esas herramientas quieren utilizar dependiendo de lo que quieren conseguir. Entonces, la gran mayoría de ellos, el más chapucero de todos, busca el ransomware. ¿Por qué? Porque lo que quiere es dinero, y dinero rápido, en bitcoins
y que yo, si tú no me das ese ingreso de dinero, yo lo que voy a hacer es directamente pues impedir que puedas acceder a tus datos. Pero hay otras, veis que hay otras formas distintas. Está el spyware, alguien que está interesado en robar tus datos. ¿Por qué? Porque ese interés, el interés que tiene ese delincuente en concreto, no es tu dinero. A lo mejor lo que quiere es tu información. A lo mejor quiere tus datos, los datos de tus clientes. O a lo mejor quiere conocer el expediente del rey emérito, como comentaba antes algunos de mis compañeros. Y claro, no va a utilizar un ransomware en lugar del spyware. Él quiere el spyware. Con esto lo que quiero decir es que se va a buscar la herramienta que cada uno de los ciberdelincuentes quieren. Pero demos un pasito más. ¿Realmente todos los atacantes buscan lo mismo? No. No. La gran mayoría de los atacantes que nos vamos a encontrar en nuestra vida normal son oportunistas. Son ataques no estructurados, que lo único que consiguen es obtener un beneficio inmediato. Con lo cual, la gran mayoría de estas lo que hacen es utilizar herramientas disponibles gratuitamente, y si os digo que en Internet hay la posibilidad de crear mi propio caballo de Troya, o sea, yo decirle, pongo calculadora.exe y le digo al que me está generando el tal, quiero que este equipo me abra el puerto 8080 y que escuche. Y a partir de ahí yo tomo el control de tu máquina. Es simple, esto lo puede hacer cualquiera que tenga una formación mínima. O sea, no estamos hablando de que es difícil o complicado o ni siquiera que es impensable que nos ataquen, porque es muy sencillo. Los ataques no estructurados son individuos que tienen simplemente la única misión es ganar dinero, con lo cual hacen primero ataques masivos, por eso utilizan el correo electrónico, porque es el vehículo más rápido para llegar a la gente. Es indiscriminado. A mí no me interesa saber quién está detrás. Yo simplemente sé que alguno va a picar y alguno me va a reportar un dinero. Luego están los ataques estructurados. Estos ya, detrás de estos ataques estructurados, están organizados, están planificados, están financiados y están dirigidos. Y luego está el último eslabón de toda esta cadena, que se llama el ataque altamente estructurado, el ATP. Esto estamos hablando ya de gobiernos, grandes organizaciones empresariales o criminales. Y aquí quería yo traer un ejemplo. Cualquiera que haya estudiado un poquito sobre el tema de ciberseguridad sabe y conoce este hecho. Se llama Stuxnet. Stuxnet no es otra cosa que un ataque persistente avanzado que se ha hecho a una planta de enriquecimiento de uranio en Irán en 2010. Cabe decir que, evidentemente, esta planta de enriquecedora de uranio tenía todos los medios de protección a su alcance. O sea, contaba con firewalls, con todo tipo de herramientas, absolutamente todas. Con lo cual, el vector que se buscó para poder infectar esa planta no fue otro que ese primero que vemos aquí, que es un pendrive. Se dejó descuidado un pendrive para que un trabajador de la planta lo encontrara, y con esto de que el pendrive era con una gran capacidad, pues el tío dijo, oye, pues lo formateo, lo meto en mi ordenador, lo formateo y ya tengo pues 1 giga o 7 gigas o 25 gigas de información para mí. Bueno, pues lo primero que hizo fue infectar su ordenador, y cuando digo que este es un ataque persistente avanzado es porque este ataque era dirigido para esta planta en concreto. Lo que se quería era parar el enriquecimiento de uranio. Segundo, era silencioso, con lo cual, una vez que esta persona puso el pendrive en esa máquina, el virus estuvo, el ransomware, perdón, el malware estuvo oculto durante mucho tiempo, porque estaban investigando cómo atacarlo, ¿vale? O sea, que estuvo meses sin que diera ninguna pista de lo que había pasado. Y a partir de ese momento, una vez que logran tomar el control
del sistema SCADA, que es un sistema industrial para el manejo de esas centrifugadoras de uranio, lo que hicieron fue empezar a ocasionar fallos intermitentes en las distintas centrifugadoras. Esto ocasionó un colapso en la planta. Imaginaréis que ya pensaron que estaban mal, una partida mal de centrifugadoras, con lo cual se tuvo que detener el enriquecimiento de uranio. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Con esto lo único que quiero decir es que todos, volviendo un poco a lo que estaba comentando antes mi amigo Chano, todos estamos expuestos en alguna medida a un ataque. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? ¿No hay nada que hacer? No, señores, hay mucho que hacer. Entonces, lo primero que necesitamos es entender que la ciberseguridad es una ciencia que requiere una metodología y que esa metodología tiene 3 cuestiones. Unas herramientas que hay que aplicar, hay una monitorización que hay que hacer y una supervisión. Entonces, lo primero, ¿qué hacemos para poder detectar si tenemos algún tipo de problema en nuestra red? Primero, tener herramientas de análisis forense. Necesitamos tener herramientas que nos permitan saber y poder identificar y poder analizar archivos, discos duros, sistemas. Necesitamos herramientas de análisis de recursos. Necesitamos poder tener algo que me diga que la actividad de mi ordenador en algunos periodos está consumiendo muchísimos recursos. Yo tengo que saber por qué, pero para eso tengo que tener las herramientas necesarias para verlo. Necesito herramientas para el análisis del tráfico de red, estos firewall de los que estamos hablando, pero también otras herramientas como esos sistemas de detección de intrusiones o de prevención de intrusiones y una monitorización de nuestra red. Necesitamos saber quién utiliza qué es lo que se hace, a dónde van los recursos, qué conexiones son periódicas, cuáles de esas conexiones son permitidas y cuáles no. O sea, necesitamos tener un análisis activo y tener un control activo del tráfico que se genera en la red. Luego necesitamos, evidentemente, herramientas para el análisis de malware, como el Yara. Necesitamos herramientas para el análisis de vulnerabilidades, y aquí cito algunas pocas: Legion, Nikto, OpenBAS, OWASP, o cualquiera que nos permita esnifar en nuestra red, o sea, oler y ver cuál es el tráfico que se está generando entre las máquinas, ¿vale? Como por ejemplo el Burp Suite. Porque desafortunadamente o afortunadamente para todo esto es que cada vez que se encuentra una vulnerabilidad, esa vulnerabilidad es comunicada a unas grandes bases de datos de conocimiento y están disponibles tanto para nosotros, para que nos podamos proteger, como para los que nos quieren atacar. Entonces, ahí está el peligro de tener sistemas operativos o aplicaciones que no están actualizadas. Porque hay, de la misma manera que hay herramientas para analizar las vulnerabilidades, hay herramientas para la explotación de estas vulnerabilidades. Os he comentado antes que hay 2 grandes organizaciones, 2 grandes bases de datos que hablan y que tienen el registro y el control de cada una de estas vulnerabilidades. Una de ellas es la corporación Mitre y otra de ellas es la National Vulnerability Database. Estas 2 herramientas lo que hacen es, cada vez que alguien comunica que hay una incidencia, la registran y la publican. Y esto es muy bueno y muy malo. Muy bueno porque si yo tengo una política activa de protección de mis sistemas, yo sé que ha salido una determinada vulnerabilidad y voy a intentar corregirla, porque además me dicen cómo corregirla. Pero también me dicen cómo explotarla si no la corrijo. Entonces, que es un ejemplo real de una vulnerabilidad que ha salido en 2021, pues lo que dice la descripción de esa vulnerabilidad es que es posible reactivar un ID de sesión, o sea, que alguien que haya entrado antes que yo en una determinada aplicación o en un determinado sistema, se queda esa ID de sesión anterior y puede ser utilizada por otro
que llega después y que utilizando esa idea de sesión no necesita nuevamente, digamos, identificarse entre la red. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué problema causa? Pues mirar la cantidad de información que estas bases de datos nos dan. Nos dicen, primero, que esto es absolutamente crítico. El máximo es 10 y esta está valorada en 9,8. ¿Vale? Aquí nos dicen cuáles son los vectores de ataque y me dicen, mira, el vector de ataque es la red. ¿Cuál es la complejidad del ataque? Baja. ¿Por qué? Porque ya se sabe cómo se puede utilizar. Porque ya están publicadas esos exploits que nos permiten aprovechar esa vulnerabilidad y entrar y tomar el control del sistema. ¿Qué privilegios necesito? Ninguno. O sea, ninguno. ¿Cuál es la interacción del usuario? Ninguna. ¿Vale? O sea, estamos hablando de que este tipo de vulnerabilidad va a afectar de manera alta a la confidencialidad del sistema, alta a la integridad del sistema y alta a la disponibilidad del sistema. O sea, quiero decir con esto es que estamos ante una ciencia que tiene ya las herramientas y que lo único que tenemos que tener es la conciencia de que hay que tener un estudio periódico de cuáles son las vulnerabilidades de mi sistema. Entonces, esta ya voy llegando al final de la presentación. Es simplemente deciros que un pentesting, que es esa herramienta o ese método que nos permite entrar en un sistema y atacarlo, simular un ataque como si fuera un malo, como hemos hablado, pues lo que nos permite es poder entender cuál es el nivel de riesgo que presenta un servidor o un segmento de red y a partir de ahí desplegar una metodología de análisis que permite identificar cada una de las vulnerabilidades existentes y poder establecer una hoja de ruta para poder reparar o proteger nuestro sistema. ¿Vale? No me voy a decir, pero esta operación de pentesting tiene una serie de fases. Hay una fase de recolección, hay una fase de búsqueda, hay una fase de explotación, hay una fase de post-explotación y finalmente una fase de informe. ¿Qué hacer? Bueno, ya lo hemos dicho, pero yo voy a simplemente aquí como broche final, esta es la última cosa de este webinar, es decir, primero, necesitamos una actualización permanente de los aplicativos y de los sistemas operativos. Debemos tener una política de seguridad robusta frente a los perfiles y roles de usuario, frente a la identificación de recursos compartidos y a las políticas de acceso. Eso como primer paso. El segundo paso, creación de políticas de seguridad en la red. Necesitamos una revisión de las infraestructuras y una monitorización permanente. Necesitamos tener un firewall que defina cuáles son las políticas permitidas y tenemos que tener un sistema de prevención y de detección de incidencias que nos permitan ver y analizar el comportamiento de nuestra red. Finalmente, necesitamos tener un plan de sensibilización de prácticas seguras, esa formación de la que tanto hablaba Chano en su charla. Necesitamos que la gente sea consciente de cuáles son los problemas que puede ocasionar un mal comportamiento o una acción indebida en el uso de las tecnologías. Y finalmente, hacer una búsqueda activa de vulnerabilidades con un pentesting. Y esto es todo lo que quería decir. Por favor, hemos habilitado el chat para que podáis hacer preguntas y bueno, pues a ver si Javier nos hace llegar las preguntas y las vamos contestando. Absolutamente de acuerdo, Diego, con la exposición. Muchísimas gracias. No hay otro camino, es que no hay otro camino. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, como veis, creo que estamos todos en el mismo barco en el sentido de que tenemos todos claro cuál es el camino y lo que nos falta sobre todo es mucha concienciación. O sea, hace falta entender los riesgos y también tenemos otro problema y es que la seguridad por lo general no se ve.
O sea, el dinero que inviertes en seguridad solo se ve cuando tenemos un ataque. Entonces es cuando la gente se echa las manos a la cabeza y dice, pero esto ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Y por qué no hemos invertido en esto? ¿Y por qué no hemos hecho esto otro? Cuando ya es posiblemente demasiado tarde. Es así. ¿Puedo abrir un melón? Claro que sí. Mira, Por favor. Completamente de acuerdo con la exposición. Esto de la ciberseguridad es determinante, pero me voy a ir a un punto que todavía no hemos explorado tanto como deberíamos, que es el Internet de las cosas, ¿no? Que es la otra vertiente que va a ser un agujero de seguridad, pero vamos, inconmensurable, ¿no? Esto que desde tu aplicación móvil puedas encender la caldera, sí, a través del router y todo esto, y las conexiones dentro de la casa, abre un mundo a los ataques increíble. Que la cerradura de tu casa la puedas abrir desde el móvil y todo esto. Entonces yo creo que ahí también va a ser necesario tener una cultura de cómo utilizar todo esto en un buen camino, ¿vale? Si es necesario o no es necesario en cada momento. O sea, nada es bueno genéricamente ni es malo genéricamente en estos entornos tecnológicos, y la cuestión es cómo utilizarlo correctamente, que ese va a ser también un mundo que cada día está incrementándose en nuestra vida cotidiana, ¿eh? Luces que enciendo, que apago, cámaras que enciendo, que apago, cosas de estas. Hay que tener los coches, ¿no? Que se temen que ahora los coches eléctricos pues tengan que tener un control de ciberseguridad, porque como llevan tanto componente electrónico y tanto acceso y tanta comunicación, pues te pueden bloquear y que te dejen tirado en mitad de una estepa, pues no nos va a hacer gracia a nadie, indudablemente. O sea, hay que valorar la seguridad como un elemento clave de nuestra vida cotidiana. Y buenos días. Nos comentaba en este caso José Sánchez que, bueno, que él saca la conclusión un poco del webinar de que se pueden poner todos los sistemas de seguridad, pero que el usuario básicamente es la clave para recibir el ataque. ¿Es así? Es el eslabón más débil, como decíamos, y es el que se utiliza más cotidianamente. Si lo veis en la presentación de Carlos y luego en la mía, os hemos indicado que por encima del 90% de los ataques que sufren las organizaciones, ataques con éxito, es una constante, ¿vale? Pero con éxito suelen entrar por ese eslabón que es el más débil. Por eso es tan necesario la concienciación y la formación que decía Diego, de cómo son y cómo se deben desarrollar las buenas prácticas, las buenas praxis en la operativa con la tecnología. Por otra parte, ocurre un poco la otra diferencia, y es lo que nos estaba comentando Diego anteriormente, que existen ataques como el último que nos ha contado, que ha salido durante este año 2021, que no necesitan ni la intervención del usuario. O sea, que se puede conectar. O sea, que hay que utilizar las dos técnicas, ¿vale? Tanto la técnica de hardware como, o sea, de poner de las medidas físicas para poder limitarlo, como por otra parte que los usuarios actúen correctamente. Sí, es malware que cuesta muchísimo dinero. Las organizaciones criminales lo pueden comprar, a los que lo desarrollan, puede llegar a costar, bueno, desde 500.000, 1.000.000 de euros, pero puede haber malware que, aprovechando vulnerabilidades, por ejemplo, de sistemas operativos Android, que sin necesidad de intervención humana puedan infectar ese dispositivo Android. O sea, existe y se utilizan en determinados ataques dirigidos. Y bueno, absolutamente de acuerdo con José Sánchez, que comentaba que, claro, bueno, todos estamos de acuerdo, ¿no? No podemos garantizar ni en la seguridad física ni en la seguridad lógica un 100% de que nadie se va a ver involucrado en un incidente. Lo importante es detectarlo cuanto antes y remediarlo. Si tuviéramos que garantizar el 100% de la ciberseguridad, no podríamos utilizar la tecnología. La cerraríamos tanto que sería inviable su uso. Por lo tanto, hay que siempre evaluar los riesgos y acometer las acciones de prevención adecuadas de acuerdo al riesgo que tenemos. Y lo importante es que lo que no podemos ver, no lo podemos mitigar. Esa visión de la que ha hablado Diego también, si no tenemos visibilidad de ese tráfico de red, de esos flujos que están atravesando cortafuegos, no seremos capaces de poder bloquear esa amenaza. Y de ahí que las organizaciones, hasta pasados 4 o 6 meses, no son conscientes de que han sido infectados, porque se está ahí filtrando información, los PCs van más lentos, pero bueno, pues será algo que me han instalado estos de IT. Qué malos son.
Vale, sí. Iba a Por otra decirlo, parte, pero ya... sí, sí, nos comentaba también Victoria Riesgo, en este caso, que para el profesorado que pueda ser un poco ateo tecnológico, ella se queda con los puntos de tener cuidado, sobre todo con los links a los que se acceden, el tema de contraseñas seguras, cerrar siempre la sesión y que los documentos estén al menos, o sea, preferiblemente en la nube, que si destacáis algún punto adicional. Bueno, yo ahí comentar un poco la dualidad, ¿no? La dualidad del riesgo en el sentido de que, como hemos comentado, efectivamente hay una medida profiláctica que es el comportamiento del usuario y que cuanto más cercano a esas prácticas seguras se esté, pues seguramente vamos a estar mucho más protegidos, pero tampoco podemos obviar el hecho de que es necesario tomar medidas en nuestras infraestructuras. Quiero decir, nuestras infraestructuras siguen siendo, desafortunadamente, un gran problema en muchas de nuestras organizaciones, por la falta de recursos, en muchos casos, o por otras causas, y que yo creo que es necesario pues, tomar conciencia de que esa revisión periódica de las vulnerabilidades que pueda tener nuestro sistema, aparte de otras de carácter pasivo, como puede ser pues, tener bien configurado un firewall, tener esas herramientas de control y de monitorización, ¿no? O sea, ahora mismo a mí me parece absolutamente clave lo que ha comentado Carlos, ¿no? Si no tenemos esas medidas de monitorización, es que no podemos ver nada, estaremos ciegos. O sea, y la gran mayoría de nuestros colegios no tienen ninguna de estas herramientas. O sea, estos sistemas que ya no son tampoco tan avanzados. Quiero decir que ni son tan caros que no se puedan adquirir. O sea, si no, estamos hablando de algo que nos permite pues, monitorizar un poquito, establecer reglas del comportamiento de nuestra red, separar las redes en los colegios, que son cosas muy simples, segmentarlas. O sea, y estamos todavía, desafortunadamente, en nuestro sector, por la falta de medios, pues tenemos un déficit importante todavía de infraestructuras en ese aspecto. Vale. Desde el Colegio Nuestra Señora de las Delicias nos preguntan si podéis recomendar algún software concreto de EDR para los PCs o en el caso de firewall perimetral, si software o hardware, o sea, un poco para algunos ejemplos, incluso para cifrar archivos. No sé si queréis hablar de algunas soluciones en concreto. Diego, no sé si es conveniente hablar de... Os podemos hablar de algunas marcas, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante sería que nos contactaran, nos comentaran un poco cuál es el alcance, porque evidentemente, aparte de las marcas, el tamaño o la adecuación del sistema que os vamos a proponer dependerá un poco también de la capacidad que necesite, ¿eh? No es lo mismo tener un pequeño firewall para una oficina con 4 equipos que pensar en tener un firewall para un colegio que a lo mejor tiene pues 200 alumnos y que están conectándose estos 200 alumnos en un determinado momento. Sí, estoy de acuerdo que depende del entorno, encajará una tecnología u otra, pero sí me gustaría responder a la parte del firewall software o hardware, porque aquí sí que a ver, a los que somos más técnicos siempre nos gusta más el appliance físico, el hardware. Sí. Es independiente a que está diseñado el hardware para poder funcionar con lo que ese sistema operativo de ese fabricante ha desarrollado. Y no dependemos de que pueda estar afectado por otros servicios que esté trabajando en el sistema de virtualización. Desde el punto de vista más técnico es siempre más recomendable aislar, separar esto en un equipo hardware separado. Correcto. Solo en un entorno cuando pretendes, hay firewall virtuales que solo pretenden proteger los sistemas virtuales. Entonces ahí se pone una pieza, un firewall virtual interno para eso. Pero en el perímetro debe ser un firewall hardware. Totalmente de acuerdo. Es más, aquí también, lógicamente, habría que hablar de firewalls del propio sistema operativo y sabéis que lo trae por defecto Windows y lo trae también Linux. O sea, tienen sus propios pequeños cortafuegos que impiden que alguien pueda entrar en esa máquina.
pero evidentemente cuando se está hablando del despliegue de una solución pensada para una red y que ésta además tenga distintos segmentos y que pues, es necesario y pues, o casi mejor recomendable que sea una máquina, ¿no? De hecho, por eso se llaman gestores de amenazas, UTM, Unified Threat Management. Por eso se llaman gestores de amenazas. No es un mero firewall que es el portero que tú comentabas, ¿no? Que deja pasar, pero sin mayor inspección y sin mayor análisis. Por eso se llaman UTMs, firewall UTMs, que son gestores de amenazas, Unified Threat Management. Inspección, etc. Así que, por favor, el colegio nos gustaría pues, también un poco entender un poco mejor y, bueno, por supuesto, ayudarles en decidir pues, cuál es el mejor equipamiento en cada momento, dependiendo del uso, dependiendo del sitio en el que se va a colocar en la red, dependiendo un poquito, pues si va a tener otras funciones, como estamos hablando de filtrado de contenidos, por ejemplo, en la web, que si va a tener, por ejemplo, inspección profunda de paquetes, si va a tener, por ejemplo, algún tipo de protección adicional o, en fin. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos, ¿vale? Por vuestras ponencias y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes al webinar, ¿vale? Por mi parte, bueno, pues ha sido, vamos, yo creo que ha salido todo, ha quedado todo muy claro, ¿vale? Y nada, os combinaremos a una nueva presentación de webinar, en este caso posiblemente de otros tipos de seguridades, ¿vale? Que nos pueden afectar en el día a día. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Buenos días. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias. Disposición. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. No.